con Ruth del Salto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ángulo. Yo soy Andrea Bernal. El gobierno mexicano analiza reducir los centros que instaló para recibir a migrantes deportados desde Estados Unidos. Los sitios son parte de este plan México te abraza que lanzó Claudia Sheinbaum después de que Trump asumió la presidencia el 20 de enero con la promesa de realizar deportaciones masivas en Estados Unidos, donde los mexicanos son cerca de la mitad de los casi 11 millones de indocumentados. Abrimos entonces el debate aquí en Ángulo. En caso de que haya deportaciones, que sería una medida unilateral de ellos, además de defenderlos en Estados Unidos con la red consular y de apoyo de abogados y otros esquemas de apoyo, también cuando lleguen a México ya hay un programa integral que tiene que ver con apoyos de bienestar, con ingreso al IMSS, con apoyo para empleo, con transporte para que puedan llegar a sus lugares de origen, un pequeño apoyo inicial que les permita también, si llegan sin recursos, poderlos tener para poder llegar. En fin, un esquema integral que hemos estado trabajando, que presentó en este momento con un adelanto la secretaria Rosa Isela. Estos centros de atención a migrantes del programa México te abraza fueron ubicados en Baja California, en Tijuana, en Mexicali, en Sonora, en Nogales, Chihuahua, Ciudad Juárez, Coahuila, Nueva Rosita, Nuevo León, El Carmen en Tamaulipas también, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Saludo a mis panelistas de hoy. Quiero agradecer su presencia en México. Desde México nos acompaña Gladys Cañas, activista y defensora de derechos humanos. Trabaja con los migrantes en la frontera sur de México y de Estados Unidos. Señora Cañas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Gracias. También en México, Javier Contreras, abogado, experto en temas de migración. Bienvenido, Javier, gracias. Hola, qué gusto estar con ustedes este día. Y Juli Rodríguez, también integrante del Consejo Ciudadano de Migración y líder de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos en México. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Buen día. Gracias a los tres. Ha pasado mucha agua, como dicen, debajo del puente desde que Donald Trump asumió el poder el 20 de enero, sobre todo en temas de migración. Gladys, ¿es Glady o es Gladys? Para tener el nombre Glady. bien. Glady, perfecto. Sí, lo dudé cuando lo vi, dije, le voy a preguntar. Glady, ha pasado mucha agua debajo del puente, sin duda alguna. Lo cierto es que el número de migrantes que están llegando a la frontera ha bajado en casi un 90%, según incluso las cifras del mismo presidente de Panamá, el presidente Mulino. ¿Cuál es la situación en estos momentos en esa frontera caliente entre Estados Unidos y México en términos de migración ilegal? Efectivamente, ratificamos esas cifras. Ha disminuido considerablemente la migración en Matamoros, Tamaulipas, y vemos un flujo quieto, un flujo pasivo. Las personas que han permanecido aquí es porque tienen la esperanza de que cambien las políticas migratorias y ellos puedan entrar de forma legal. En cuanto a las personas repatriadas, también el flujo es mucho menos de lo que se venía diciendo, y obviamente estos albergues temporales están vacíos debido al poco flujo de personas que hay en esta frontera. Javier, uno podría decir, ¿eso está bien? Es una gran pregunta. ¿Sí? Con la que empezamos. Mira, los flujos migratorios definitivamente corresponden a una serie de circunstancias que no son solamente porque se forza la devolución de las personas, porque se forza la deportación, sino también tienen que ver con las decisiones que las personas de manera consciente toman, con los riesgos que deciden asumir o con las precauciones, ¿no? Y los temores que pueden llegar a tener. O sea, evidentemente ha habido un cambio muy contundente, hay un nuevo fenómeno que está presentando que no lo esperábamos, pero yo sí pondría en tela de juicio de que esto es una señal de mejora como tal. ¿Por qué? Uno, porque no vemos que esto se haya generado porque las personas están más integradas a la comunidad. En realidad no. O sea, si esto está sucediendo es porque la gente tiene más miedo
de cruzar fronteras, tiene más miedo de salir a la calle, tiene más miedo de generar cualquier situación que le ponga en riesgo, y también porque ha habido una transformación por completo del sistema de detención migratoria y de devolución de personas en los Estados Unidos, que tiene nuevas reglas. Y yo creo que por eso ha habido tantos cambios y porque se está reestructurando justo. Lo más importante, creo que incluso eso yo también lo he aprendido como algo nuevo. Ahora me queda más claro que el objetivo de Donald Trump no necesariamente es deportar a los millones que dijo, sino el verdadero objetivo de la política migratoria parece que es dar mucho miedo. Es generar como un esquema de mucha incertidumbre, porque creo que a lo que le están apostando más bien es a un esquema de retorno no provocado, o más bien no financiado por el Estado, sino que justo se controlen estas cosas bajo las narrativas que están utilizando los Estados Unidos. Claro, y siguiendo en esa línea, Juli, las políticas de Trump entonces están funcionando. Claro, uno diría funcionando ¿para qué? Que es lo que le preguntaba a Javier, si lo que estaba pasando en la frontera estaba bien o mal. Pero están funcionando para lo que él llegó cuando dijo que llegaba a ser presidente, para poner encima los intereses de Estados Unidos, la seguridad de Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, si esos números están como están, lo decía Gladys, los centros están en su mayoría ya solos, las políticas de Trump están funcionando en ese sentido. Para él, obviamente, para él está funcionando, pero para los migrantes, y como bien dijo el compañero Javier, lo que ha generado es una política de pánico, de terror para las personas migrantes, incluso para los que están aquí en México, porque la gente ya tiene miedo, no sabe cuál va a ser su destino. Pero también ayuda, Juli, en ese sentido a que los migrantes no caigan en las manos de coyotes, no caigan en estos viajes peligrosos, no den sus ahorros para seguir viajando. Y no solo te lo digo desde México, por ejemplo, desde Colombia, desde Ecuador, bueno, los mismos venezolanos, ya uno escucha que en ese temor, de todas maneras, no sé si la palabra es, ayuda a que lo piensen 2, 3, 4 veces. Mira, sí, no, porque por ejemplo en México la población migrante sigue siendo, como decimos, muy a lo venezolano, carne de cañón para los delincuentes. Y las autoridades, muchas autoridades, no puedo decir el 100% porque hay gente que es decente, que es honesta, pero sigue siendo esta población perseguida, extorsionada, secuestrada, violentada en este país. No hay una seguridad. Ok, sí, funciona para Estados Unidos, muy bien, sí. El migrante va a pensar 2 veces antes de salir del país de origen para venir a México y continuar a Estados Unidos. Ya no lo va a hacer, ya la gente, de hecho, ahora es a la inversa, están regresándose. Pero los que se están quedando, los que no se pueden mover porque no tienen medios económicos, porque no hay empleo, porque no hay oportunidades para estas personas, siguen estando en un peligro muy alto, como acabo de mencionar. Siguen siendo extorsionados, robados, no hay oportunidades de empleo, esta gente está mucha en situación de calle. Entonces, sí ha funcionado para Estados Unidos, sí hay una población que va a pensar 2 veces salir del país, pero ¿qué pasa con esta población migrante que está en los distintos países que se quedaron atorados, que se quedaron atascados? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué seguridad tiene? ¿Qué seguridad le están ofreciendo los gobiernos, los distintos gobiernos a esta gente? Y Gladys, cuando hablamos de miedo y una política del miedo, como muchos de ustedes pues la han llamado, se me viene a la mente el reciente video de la Secretaría de Seguridad de Kristi Noem, por ejemplo, en la cárcel de El Salvador, en el Secot, con los presos atrás diciendo si ustedes viajan ilegalmente a Estados Unidos, esto les va a pasar, y ese recorrido. Aparte de miedo, de todas maneras se trata de afianzar con unos países esta cooperación de migración, de política de mano dura. ¿Le funcionará con todos? Bueno, mira, es que estamos viendo, yo creo que coincidimos las personas que estamos aquí en el panel, de que parte de su retórica y parte de su política es esa, infundir el miedo en las personas. Y aparte de eso, de que estén personas detenidas en esos centros de detención sin el debido proceso,
obviamente causa pánico en la población migrante y lo que optan ellos es por desistir, por abortar ese sueño americano y retornarse de forma voluntaria, porque lo están haciendo. Muchas personas están llegando de forma voluntaria porque quieren retornarse a su lugar de origen. El número de personas son varios grupos, unas que se quieren retornar, unas que se quieren quedar, otras que quieren regularizar su situación migratoria, otras que están buscando casas de renta y otras que están en busca de trabajos seguros para poder solventar a su familia, porque tampoco pueden regresar. Si las personas se salieron en busca de asilo es porque temen por su vida, no salieron porque se les ocurrió un día o porque se les dio la gana, sino porque temen por su vida, no pueden regresar a su lugar de origen y eso es un verdadero problema. Quedarse varado en una ciudad que no es la nuestra, que no es su familia, que no tienen un trabajo seguro, que pierden identidad y todo ese tipo de cosas, porque es un duelo también migrar, es una situación bastante difícil para los migrantes aquí en esta frontera. Ahora, eso en la frontera y eso hablando, Javier, mirando hacia Suramérica, incluso hablaban de que el tapón de Darién se había cerrado porque ya no estaba pasando casi gente por ahí. Pero hablemos también de esas políticas para los migrantes que ya están en Estados Unidos. Hemos visto videos, algunos aterradores, de cómo van saliendo algunos migrantes a trabajar y los van cogiendo en el camino, llega ICE, se los lleva. Otros por la invocación de la ley de enemigos extranjeros, lo que vimos de la deportación a casi 200 a la cárcel también en El Salvador. Otros que sin ser, por ejemplo, del Tren de Aragua, ni mucho menos, están en una condición de no saber qué hacer. Por ejemplo, los venezolanos con su TPS, otros que estaban en parole y se han tenido que cambiar asilo. Es decir, en una angustia de no saber qué hacer. Y usted como abogado experto en temas de migración, cuando se vive ese momento, ¿qué se le aconseja? Porque hay gente que está incluso escondida. No escucho a Javier. ¿En los Así, Estados ahora sí. Unidos? Te escucho bien ya. Sí. Te digo que en las conversaciones que tengo con los colegas de otras oficinas de atención a migrantes y despachos migratorios en Estados Unidos, es que estamos muy desconcertados, porque en realidad sí ha logrado generar un nivel de incertidumbre hasta en el defensor, ¿no? Hasta en el abogado. Es justo, o sea, una política que creo que ha sido maquiavélicamente diseñada para poder mandar mensajes muy contundentes sin necesidad de que vaya respaldado de las acciones. Esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Efectivamente, hace el viaje a Guantánamo y luego hacen estos, por ejemplo, traslados a los hoteles en Panamá y en Costa Rica y que se vea que ahí están las personas detenidas, pero las cantidades no son tan significativas. El acto en sí manifiesta violaciones fundamentales a la Constitución de los Estados Unidos. No voy a decir a los derechos humanos, pero a la propia Constitución de los Estados Unidos, ¿no? Las deportaciones que se hicieron hacia el CECOT en El Salvador también, o sea, violan principios constitucionales clave, no solo que tiene que ver con derecho migratorio, sino con el propio Estado de Derecho, las garantías judiciales mismas en los Estados Unidos. Y creo que lo hacen de manera estratégica para que los abogados defensores se sientan menoscabados, para que sientan que no tienen un poder real de defensa bajo las reglas de juego que había establecido pues, el propio sistema americano de justicia. Y esto es muy preocupante, ¿no? Lo que va a provocar, me parece, es tienen que generar nuevos contrapesos que al parecer pueden gestarse tal vez justo de estos jueces que se han levantado la voz, estos jueces que siguen reafirmando que el Poder Judicial en los Estados Unidos tiene un peso estratégico, que hay reglas establecidas que no se pueden pisotear y la interacción que va a haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es muy interesante, hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Pero he sido, en la administración pasada de Trump fue el gran bastión que lo detuvo en muchas ocasiones. Ahora vamos a ver cómo se dan las cosas, pero efectivamente es difícil asesorar a las personas porque cambian y salen nuevos anuncios, nuevas órdenes ejecutivas, y la verdad es que muchas son solo un bluff. O sea, es un gran acto mediático y no vemos que se replique tanto la continuación de esa política. Entonces creo que él está yendo por la línea de la narrativa más que de una política de Estado. Juli, de todas maneras, caer en la línea de la narrativa, la cual habla Javier, termina siendo a veces provechosa
por ejemplo, para los regímenes como el de Nicolás Maduro, cuando es sacar a los deportados venezolanos diciendo que todos pertenecen al Tren de Aragua, e inmediatamente pues hay familiares que dicen: oigan, yo lo vi en las fotos entrando a la cárcel en El Salvador y mi familia, mi primo, mi hijo, mi marido, mi novio no son del Tren de Aragua, y más bien se volvió un cuestionamiento de esa política migratoria de una violación de derechos humanos. Una narrativa que igual no hay que olvidarse lo que es el Tren de Aragua y que no puede cambiar en ese sentido, pero que también pone en la discusión el tema de los derechos humanos sin duda alguna, Juli. Totalmente, y es un clamor de la comunidad venezolana a nivel internacional, donde siempre le decimos a los distintos gobiernos: los venezolanos no somos del Tren de Aragua, no es el 100%, es una población que es pequeña, pero que sí está afectando enormemente a todos los venezolanos. Incluso algo que nos llama mucho la atención a la comunidad venezolana es que en estos días detuvieron a un venezolano en Estados Unidos, que se sabe que es una persona que es delincuente, porque agredió a un policía, ya hizo actos robó, se portó muy mal, y en vez de enviarlo a Guantánamo, a esta persona la envían directamente a Venezuela, y cuando lo recibe Diosdado Cabello, pues le pide un abrazo y se le da, y le da esa bienvenida. O sea, no estamos entendiendo los venezolanos, y perdón, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, por qué se llevan detenidas personas decentes y las envían a Guantánamo, y por qué algunos delincuentes sí los están enviando directamente a Venezuela. Esa política no se está entendiendo. Una violación clara de derechos humanos, un miedo, un pánico que se está generando, como ya se ha mencionado, en la población venezolana y otros migrantes en Estados Unidos. Entonces, esto es, como bien dijo Javier, incertidumbre completa. O sea, esto es 100% de no saber qué va a pasar, no sabemos cuál es la política real, qué es lo que está pasando, por qué está sucediendo este tipo de cosas. Esto es grave, que gente decente se la lleve presa, pero delincuentes sí los pueden enviar a Venezuela. Esto es muy, muy delicado. Gladys, decía Javier cómo la Corte Suprema y los jueces han logrado parar, cuestionar toda la polémica que hubo en torno al envío de ese avión a El Salvador, pero por ejemplo hay una noticia de último minuto que dice que la administración de Trump le ha pedido a la Corte Suprema permiso para volver a hacer las deportaciones de migrantes venezolanos basándose en la ley de guerra, ¿no? En la ley de enemigos extranjeros. Habrá que ver qué dice la Corte Suprema, pero allá habrá una batalla interesante. Quizás en nuestro segundo bloque con más tiempo me gustaría que ahondáramos en esa ley de enemigos extranjeros, pero la Corte puede seguir siendo sin duda alguna el pie en el zapato, la piedra en el zapato, pero también ya vemos a Donald Trump pidiéndole permiso a la Corte para volver a tener las reportaciones a los venezolanos. ¿Eso qué significaría, Gladys? Sí, es que estamos viendo también estas quebrantamientos de la ley. O sea, son muchas órdenes ejecutivas que ha expedido, y que, como dice el abogado, o sea, les caen de sorpresa a los abogados, y elaborar una defensa lleva tiempo, estudiar y todo eso, y el que estén llevando a personas a diferentes centros de detención sin el debido proceso, obviamente nosotros sentimos también que es una violación a sus derechos humanos y al debido proceso también, porque ni siquiera tienen expedientes en las cárceles a los que los llevan, ni abogados, defensores, ni comunicación con su familia. Es una situación difícil. O sea, yo estoy de acuerdo en que se detenga a las personas que cometen fechorías, que son delincuentes, pero a las personas inocentes que se les den esa oportunidad de defenderse, esa oportunidad de decir que vinieron porque son personas que merecen una oportunidad para salir adelante, y que merecen también esa oportunidad de tener un debido proceso. Muchas personas nos han dicho que se han presentado a sus fechas de corte y han sido detenidas ya en las fechas en las citas de corte. Entonces hay un miedo, hay una incertidumbre, hay pánico en la población. La gente no quiere salir a trabajar, la gente no quiere mandar a sus hijos a la escuela, la gente no quiere ya presentarse a sus fechas que tienen, y ya sabemos que si no se presentan van a tener una deportación por ausencia.
Vamos a una pausa, si les parece. Estamos hablando de las políticas migratorias de Donald Trump, cómo están pues afectando por un lado, pero también, como lo decíamos, están funcionando para las políticas y para el gobierno de Donald Trump. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Seguimos con el debate de las políticas de Donald Trump, qué está pasando con los mexicanos deportados, qué está pasando también con los venezolanos deportados y en general con estas políticas de Trump, si están funcionando o no. Para algunos sí, para otros no. Javier, hablábamos de la ley de enemigos extranjeros. Muchos te preguntaban, bueno, pero Estados Unidos está en guerra con Venezuela como para poder invocarla. Vemos que la está pidiendo nuevamente permiso para invocar en la Corte Suprema de Justicia. Primero, ¿qué opinan de invocar esta ley para poder deportar a venezolanos? Es una jugada también muy maquiavélica, porque invocas una ley que evidentemente no se creó para temas migratorios, se creó en un contexto de guerras, que no existen los elementos para que se pudiera utilizar, y sin embargo la están usando. Y también es muy importante mencionar las condiciones actuales del escenario político de Donald Trump. Donald Trump puede modificar las leyes, puede crear leyes nuevas con muchísima facilidad. Acaban de hacer una reforma en temas de migración con todo el apoyo del Congreso. O sea, lo tiene, puede generarlo, pero deciden utilizar estas otras normas porque apoyan otra vez lo que venía diciendo la narrativa. Apoyan un discurso de posicionar al migrante como el enemigo, no como el otro, sino como el enemigo. Y en esa narrativa, justo, o sea, la verdad es que va a ser, yo creo que solamente simbólico el número de personas que estarán enviando bajo esa invocación de la ley. Pensaría que no hace falta más, no hace ni gastar tanto dinero, pocos vuelos, pero claro, con toda la cobertura mediática, claro, con toda la producción que debe de existir para dejar en claro que para los Estados Unidos, Norteamérica, para la administración, por lo menos del gobierno, el migrante es el enemigo. Y le vamos a dar un tratamiento de enemigo de guerra, además. Juli, frente a eso, también me imagino que la opinión va por ese lado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo también se podrá soportar estas decisiones de deportaciones en esta ley de enemigos extranjeros? ¿Cuánto tiempo? No te sabría decir, pero... ¿O cuánto tiempo aguantará? La población. La ley como tal también, ¿no? Que pueda echarle mano a esa ley, no solo ahora para venezolanos, sino para otros países. Ojalá y sea poco tiempo, porque esto es violatorio, es ir en contra de una población que no es delincuente, que no forman parte de la dictadura. ¿Por qué no se lo hacen directamente a la dictadura, a los que no es gobierno, yo no le llamo gobierno, es desgobierno, a los dictadores? ¿Por qué no le hacen esa guerra directamente a ellos y por qué tienen que ir en contra de una población? Y perdón si no respondo la pregunta, pero es que sí indigna, sí duele, porque aunque soy mexicana naturalizada, soy venezolana y me duele mi gente, me duele lo que está pasando. Entonces, ¿por qué ir en contra de una gente, una población que lo que hizo fue salir para buscar sobrevivir o buscar una oportunidad de vida para ellos, para sus hijos, para su familia? O sea, no tiene nombre y es como hemos estado diciendo. O sea, esto es sencillamente quizás para sembrar el miedo y frenar a la migración y ya decir, mira, o sea, la gente, lo que dijimos anteriormente, no continúen saliendo, no vale la pena que se vengan porque no se van a conseguir nada bueno, no pasen a Estados Unidos porque va a pasar esto. O sea, este miedo que han sembrado sí ha hecho efecto. Entonces, wow, yo espero que todo esto pase pronto, yo espero que realmente le den un alto porque está violando muchos derechos y
Y yo es donde digo y quisiese que el gobierno de Estados Unidos pensara por qué ir en contra de una población que lo que salió fue a buscar realmente una mejor calidad de vida, tener una vida digna. ¿Por qué no hacer, como dijo la compañera anteriormente, o sea, revisar quiénes son delincuentes y a eso sí, envíalos a Guantánamo y déjalos allí? No es que después los vas a enviar a Venezuela, porque cuando lo envíen a Venezuela, en la dictadura lo que va a hacer es volverlos a sacar, porque eso es una estrategia de esa dictadura. Claro, ahora Gladys, lo que sí podemos decir es que el tema de la migración ha servido como una moneda de cambio, ¿no? Te pongo los aranceles, por ejemplo en México, como empezó la narrativa, y luego, pero si deportas tanta gente o mandas tantos militares a la frontera, entonces te doy un mes más. Y así, miren lo que pasó con el presidente Gustavo Petro, vamos en El Salvador, la secretaria de Seguridad Nacional pues está haciendo este periplo también por estos 3 países, y aquí se firmó una carta de intención, han dicho, entre Estados Unidos y Colombia para ayudar al tema de la inmigración. Eso significaría que de todas maneras los está o los sigue apretando en el tema de ustedes tienen que seguir recibiendo a sus connacionales que vamos a seguir a deportar, y eso es un compromiso que tiene que adquirir el país. Así es, así lo vemos nosotros. Yo desde mi trinchera, humildemente, mi opinión, lo digo así y lo veo con la situación que estamos viviendo aquí en Matamoros. Es parte de su narrativa, de su retórica, de su política, ir acorralando no solamente a los migrantes, sino también a los gobiernos, ir acorralándolos de tal manera para que cedan a sus peticiones. Ese es aranceles, es el fentanilo, y al rato va a salir una serie de cosas también que él va a exponer con tal de lograr sus propósitos. Y lo vemos que lo está logrando. Todo eso de la ley del enemigo extranjero, todo eso va acorralando a los migrantes. O sea, para una cosa peor que le suceda a un migrante que está ya luchando por salir adelante, mandando remesas, aportando sus impuestos en Estados Unidos, y lo peor que les puede suceder es que sean detenidos, sean utilizados sus grilletes y sean tratados como unos criminales. Eso es lo peor, y es lo que nos dicen a nosotros, licenciada, me dicen, yo prefiero venirme. O sea, yo no soy ningún delincuente. A mí me llena de vergüenza, indignación venir en esos aviones con esas esposas y tratados como lo peor, no como seres humanos que somos. O sea, perdemos por completo nuestra dignidad. Entonces, hay tantas aristas que hay que ver en esta situación y ver de qué manera él juega con la comunidad y con los gobiernos. Los migrantes siempre han sido peones políticos, estandartes políticos con el que no solamente algunos otros gobiernos pueden jugar con ellos. Y ahora los gobiernos están también a su merced tratando de ver cómo batean cada pelota que le lanza Trump con sus declaraciones incendiarias, con su narrativa incendiaria y con su modo de jugar con las personas. Javier, lo cierto es que lo que prometió lo está cumpliendo, que es parar la migración ilegal para Estados Unidos, porque sí lo hemos analizado. Una cosa son los que ya están en Estados Unidos y otros son los que estaban presionando ahí en la frontera para entrar. En todo caso, y me parece que hay que también ponerlo sobre la mesa, el hecho de ser ilegal o no es tener un estatus de legalidad, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier otro país, pues es un delito. Es decir, hay que tener Gladys creo que me dice que no, pero le voy a preguntar a Javier antes. Es decir, si yo voy a un país y no tengo un estatus migratorio adecuado, pues puedo estar incurriendo en un delito, sea el país que sea. No, en realidad, la legislación nacional de la mayoría de los países, la situación migratoria solo es una cuestión administrativa. Y ese es un punto básico. O sea, por ejemplo, yo estoy así en la raya de que me quede que se me venza la licencia de conducir, ¿no? Tengo que ir a la Secretaría de Movilidad aquí en mi ciudad a renovar la licencia de conducir. Si yo quedo con mi licencia vencida, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Estoy haciendo una infracción administrativa? Sí, pero no me pueden meter a la cárcel por esa situación administrativa. Y nos pasa a los ciudadanos muchísimo. Digamos que estás quebrando, pero estás quebrando una ley. Con ese ejemplo me gusta, pero estás quebrando una ley al manejar sin licencia.
Ok. Bueno, pero es que esa es la diferencia que hace el derecho de diferentes tipos de sanciones. Por ejemplo, muchísimas personas que les cuesta estar al día con sus impuestos. Entonces, por eso las leyes fiscales dicen, no voy a meter a la cárcel a todas estas personas, más bien las incentivo a que se regularicen. Ok. Claro, a personas que fraudean a Hacienda, a que generan estrategias de evasión fiscal, ellas sí cometen delitos. Por eso en nuestros códigos penales, en México, por ejemplo, la ley de migración tiene el delito de tráfico ilícito de migrantes. Ah, sí, si mi modus operandi es dedicarme a cobrar servicios de justo romper estas leyes, yo de beneficiarme económicamente de eso, ahí sí yo soy un delincuente porque soy un traficante. Y creo que esta diferenciación la ciudadanía no la entiende, no la conoce. Pero entiendo un punto de lo que tú dices, porque justo, o sea, sí, se está yendo en contra de un sistema de normas que está establecido, de un orden. El problema, la verdad es que a mí no me gusta justo, o sea, hablar de migración para decir que vivamos en anarquía y no respetemos las reglas que nos ponemos. No, la reflexión jurídica que hacemos los que defendemos a las personas migrantes viene a raíz de que no somos igualitarios, no somos justos con la forma en la que establecemos reglas migratorias para diferentes personas solo por factores como el color de piel o la nacionalidad o la religión. O sea, en los países, en Estados Unidos, por ejemplo, y en México también, tratamos diferente al extranjero que viene de Panamá, que viene de Brasil, que viene de Colombia. Le pedimos más cosas para migrar de manera legal a un venezolano de la que le pedimos, por ejemplo, a un canadiense. Eso es real, eso está en la ley. Y ahí es donde justo nosotros sí hacemos un reclamo, es decir, que esa es la ley, eso es legal, pero no es justo. Y entonces hay principios que debemos de respetar para que la migración sea ordenada, sea regular, sea segura, y en lugar de generar una securitización de la migración, de establecer condiciones súper estrictas de castigo a las personas que no se han podido ajustar a esas reglas, pero que ya eran discriminatorias de origen, lo que nosotros proponemos es no que no nos quedemos sin reglas, generemos reglas que a quien quiere migrar de manera, o sea, muchos de estos migrantes, de hecho, han explorado tratar de migrar de manera regular. De hecho, el problema económico, yo lo sé por muchísimas entrevistas que he hecho, ni siquiera era el tema. O sea, yo estaría dispuesto a pagar los derechos que se necesiten, los trámites, los documentos. El tema es que no existe la alternativa migratoria. Terminan pagándole 140,000 pesos a un coyote. Fíjate, De acuerdo. 140,000 pesos mexicanos un coyote, porque el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos no les da una alternativa migratoria legal. Ese es el gran problema. Gracias por esa reflexión, Javier. Voy a una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Juli, hablábamos de la situación de los migrantes, las políticas de Donald Trump, ¿están funcionando o no? Sin duda es polémico, para unos funcionan, para otros no. Me gustaría saber cuál es la situación en estos momentos de los mexicanos que han sido deportados hacia, pues, de Estados Unidos hacia México, teniendo en cuenta que la misma presidenta Claudia Sheinbaum, pues lo que decíamos al inicio, puso este programa, ahora van a quitar algunos centros. ¿Eso qué significaría? Bueno, sí, voy con Juli y luego con Gladys, gracias. Perdón, Juli. Tranquila, dale, Juli. Adelante. No. Bueno. La población mexicana que supuestamente Donald Trump iba a devolver a México no ha sido tal como él lo ha dicho. No es que ha habido una migración, no es que han habido deportaciones masivas. Han habido sí devoluciones. Por ahí el Instituto Nacional de Migración tiene los números de las deportaciones de mexicanos a México, los envían a distintos estados y pues la política de Claudia Sheinbaum, perdón que el apellido a veces me cuesta pronunciarlo, pues no la veo tan beneficiosa. Vemos que es lo mismo de siempre. Prácticamente es volver al programa de Paisano. Creo que así se llaman, disculpen que eso sí tengo la información, pero no manejo bien los términos, la compañera lo va a explicar mucho mejor.
volvemos a lo que es el programa paisano, donde no vemos ninguna diferenciación, yo particularmente no he visto algo que sea distinto a lo que se ha hecho. Oportunidades para estas personas, pues tampoco las veo así tan grandes, algo tan importante, algo, o sea, como darles empleo, otorgarles documentos, nada de eso. O sea, yo siento que seguimos en lo mismo para esta población que merece una atención particular porque se fueron a buscar una vida digna, una vida mucho mejor, porque pues muchos de ellos seguramente enviaban remesas a México, son gente decentes y que lleguen a México y se consigan con que es lo mismo de siempre, pero no me solucionan. Tenemos una población mexicana deportados hace varios años que están en situación de calle, que no le han logrado resolver sus problemas. Y esto es delicado. ¿Volveremos a lo mismo? Me pregunto yo. Le pregunto yo al gobierno de México. ¿Volveremos a lo mismo? Quiero ver la efectividad, quiero ver a estos mexicanos deportados, quiero escucharlos, decir sí me están tratando bien, sí me están dando oportunidades, sí tengo mejoras, sí voy a ver cómo hacer con estas familias que separan, porque también pueden separar familias, muy seguramente lo están haciendo, y ver esa parte emocional de esta población que está afectada. Claro. Gladys, adelante. Sí, bueno, el contexto es diferente. Si ustedes me preguntaran del 2018 y 2022, que estábamos prácticamente sin un apoyo de gobierno, que eran las organizaciones no gubernamentales las que contenían esta migración, a comparación de ahora, el contexto ha cambiado. Tenemos un gobierno, un vecino que está presionando y obviamente parte de la política pública son estos albergues temporales que se pusieron en estos estados de la República Mexicana, y obviamente en respuesta de una narrativa incendiaria, de una narrativa de amenaza. Todavía no se quita esa frase de deportación masiva. Todavía la tenemos nosotros presentes y la tienen todos los mexicanos. Pero lo que sí es cierto es que no hay tal número de deportaciones. Los albergues están vacíos, el número de personas que se contrataron para atender están sin hacer nada. Entonces, por años sabemos que las repatriaciones, desde que empecé como activista en el 2010, las personas repatriadas vienen a esta ciudad e inmediatamente se van. Los que tienen recursos lo hacen por sus propios medios, los que tienen la red de apoyo también esperan que les depositen y se van, y es lo mismo que están haciendo ahora. Si los pocos migrantes, las pocas personas con nacionales que han llegado, llegan y se van, no se quieren quedar aquí, ellos quieren estar con su familia, quieren estar con ese apoyo. La deportación es de por sí, es lacerante para ellos, es un duelo para ellos, y obviamente no quieren estar en un lugar donde no están protegidos por esa familia, ese núcleo familiar que es el que apoya, que es el que acoge. Entonces, estos albergues temporales deberían de reducirlos ahorita al máximo y canalizar todos esos apoyos a los albergues que ya nosotros tenemos 3 albergues aquí. Está el Centro de Bienestar, que es del gobierno federal, que tiene una capacidad para 600 gentes. Está la Casa del Migrante San Juan Diego y San Francisco de Asís. Está el albergue temporal de Nuestra Señora de San Juan. Y entre todos esos albergues ahorita hay una capacidad en esos albergues de 300 o 350 personas, o sea, no más. Entonces, ahorita hay suficientes albergues como para poder atender a la población que está llegando. Importante lo que dice Gladys, Javier, que no es poner esos albergues en la frontera y ya, sino ponerlos en lugares pues, específicos donde esté la familia y donde se pueda brindar un apoyo, teniendo en cuenta que el camino de vuelta, como dice Gladys, es lacerante para cualquier ser humano. Sí, de hecho también quiero poner en perspectiva las declaraciones que se hacen de si suceden o no suceden las deportaciones. O sea, lo que sucede es con el COVID se había disminuido mucho. Luego empezaron a haber cada vez más deportaciones y empezamos a tener otra vez alzas, ¿no? La tendencia, o sea, como los números de deportaciones no cambiaron drásticamente. O sea, eso es lo que hay que decir. O sea, no es que no ha habido deportaciones, también o sea, no es que se quitaron ya las deportaciones, solo están en números controlados de lo que el gobierno mexicano ya estaba acostumbrado a recibir. O sea, ahorita llevamos más de 20,000
20,000, no son millones, pero 20,000, tomando en cuenta que como 4,600 son de extranjeros, porque eso también es algo que ha cambiado en México. Antes se respetaba un principio de la deportación básico, que es que te deportan a tu país de origen. Ahorita Estados Unidos ya tomó un criterio de decir, te voy a mandar a todos, ¿no? O sea, tú ve qué haces con ellos. Y entonces eso, por ejemplo, hace un nivel de reto más complicado en la estrategia de atención a repatriados, porque está México te abraza, que más bien es a la estrategia de Somos Mexicanos, así se llamaba en la administración de Enrique Peña Nieto, pero justo era como un programa hermano del programa Paisano. Y la verdad es que lo perdimos en la administración pasada, ahora se está recuperando. Esto yo lo voy a ver como un punto bueno, o sea, que sí existe una estrategia de atención a repatriados con un nombre, con presupuesto, lo voy a ver como algo positivo, porque sobre eso podemos construir, a eso le podemos decir que se mejore, a ese le podemos exigir rendición de cuentas. Entonces creo que ese es un punto positivo, que exista la estrategia, pero tienen este reto, porque es diferente a como era en 2018, en 2017. Antes, pues era para atender a mexicanos retornados. Ahora, la cuarta parte de estos retornados no son nacionales. Y entonces hay una fractura en la estrategia, porque sí están tratando de hacerlo mejor que en el sexenio donde se hizo Somos Mexicanos, con tener espacios físicos, con tener, pues hay aprendizajes. Para empezar, el Servicio Nacional del Empleo es muy diferente ahora que lo que era hace 10 años. Ahora tienen más aprendizaje sobre cómo contratar a migrantes. O sea, creo que hay herramientas del gobierno mexicano que sí podrían generar un mejor recibimiento. Lo que me preocupa es que lo que dijo Gladys, o sea, esperaban las deportaciones masivas. El gobernador en Jalisco también salió a decir, oye, voy a hacer un megaprograma y un megafondo para poder apoyar a los repatriados, y como no llegan en las cantidades que se imaginaban, de repente me preocupa que nos vayan a desfondear estos programas que históricamente se habían necesitado. Ahorita ya se anunciaron que podrían existir, y oye, son 15,000 mexicanos que sí vienen en condiciones donde necesitan ningún tipo de apoyo. Entonces, yo hago un llamado también como a tranquilicémonos un poco, salgámonos la narrativa de la nota del día y pensemos en estas personas que están en situación de necesidad, y justo, o sea, sin sobredimensionarlo. No es que la frontera está colapsada de personas deportadas, pero sí sigue habiendo personas que entre el esfuerzo de sociedad civil, como ya también los albergues tienen tanta experiencia, y la verdad la gente confía más en un albergue de sociedad civil que en un albergue de gobierno, también hay que decirlo. El gobierno tiene un trabajo pendiente para generar confianza. Sí. Pues no va a ser inmediato que se vea ese cambio, ¿no? Yo creo que hay que tener paciencia para ver el impacto de estas políticas. Juli, 2 minutos para terminar el programa, lo hago con usted. Ok. De su conclusión, por favor. Ajá. Perdón, disculpe, sí, lo que acaba de decir Javier es muy cierto. O sea, en la frontera norte y la frontera, incluso la frontera sur, ya la cantidad de migrantes ha bajado. Casi todos están concentrados aquí en la Ciudad de México. Como los albergues del gobierno que tiene el gobierno de la Ciudad de México nos ha dicho lo mismo. Tenemos mucho espacio para las personas mexicanas, pero lamentablemente para las personas migrantes no, y es lo que más está abundando, ¿no? Personas extranjeras. Están tratando de acoplar y darle este espacio también a las personas extranjeras, porque la Ciudad de México está colapsada realmente, y se necesita como que clarificar esto. O sea, ¿cuántos deportados mexicanos van a haber? Tantos. Ok, ya vemos, como ya sabemos, que la deportación ha sido baja. Entonces, mientras que la deportación o gente atascada de otros migrantes extranjeros es mucho mayor. Entonces es como ajustarlo un poco a la realidad que estamos viviendo. Creo que estos son tiempos de trabajar y ajustar constantemente, cambios constantes, de ajustar las políticas, ajustar todo este tipo de situaciones como los albergues para atender a esta población. Y pues bueno, nada, esperando a que pronto pase toda esta pesadilla para la población. Vamos a hacer otra pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Continuamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Agradezco a mis protagonistas de hoy que fueron parte de esta mesa de debate: Gladys Cañas, activista defensora de derechos humanos, gracias por haber estado con nosotros; a Javier Contreras, también experto en temas de migración, abogado; y a Juli Rodríguez, que apoya también a los migrantes desde México. Gracias a los tres, muy amables. Soy Andrea Bernal y nos vemos en otra ocasión.